Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez. ¿Qué viene ahora en este enredo constitucional? De eso vamos a estar conversando con Pablo Ortúzar, investigador del IES Chile, antropólogo y que además actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Oxford. Así es que vamos a aprovechar de conversar con él sobre el fallecimiento de la reina Isabel II y también sus repercusiones políticas para Gran Bretaña. Antes de presentar a Pablo en pantalla, yo les quiero recordar los servicios que realiza VisaFor. ¿Qué es lo que es VisaFor? VisaFor.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de 3 minutos si puedes calificar a una visa para países tales como Italia, España o Estados Unidos. Estoy solo nombrando 3 importantes países, hay muchos más. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFor te ofrece la oportunidad de agendar una videollamada personalizada para poder resolver cualquier tipo de duda migratoria. Estas cosas de visa y de poder trasladarse a otro país no se hace con cualquiera. Tú necesitas abogados migratorios especializados y los mejores que están en VisaFor. ¿Qué otro servicio te ofrece VisaFor? Te ofrece ejecución de inversión en el extranjero, además de tramitar tu visa. Les puedes escribir a info@visafor.com, conocer también los servicios en su web en www.visafor.com y ahí en pantalla tenemos el logo de VisaFor con un código QR que puedes descargar en tu celular. También quiero saludar y recordarles los servicios de MC Parking. ¿Qué es lo que es MC Parking? MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Tú reservas online, llegas directamente al estacionamiento desde, por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte y un bus de MC Parking te lleva directo a la puerta del aeropuerto. Es un servicio disponible 24/7 que incluye este transporte cada 20 minutos. Tienes seguridad 24 horas con guardias, cámaras, alarma, muy seguro. Importante que reserves con anticipación, mientras antes reserves, más económico es la reserva de tu lugar. Además te asegura el lugar para tu automóvil. Tu auto queda custodiado, seguro y tu viaje será mucho más fácil. Olvídese de llamar un taxi o además de esperar un transfer y que no llegó y que canceló el viaje. Por lo tanto, acá en MC Parking, tu viaje y tu llegada está asegurada a un precio mucho más económico. Conoce los servicios y también para que puedas reservar directamente tu lugar en www.mcparking.cl. Y además, como siempre, les tengo que recordar que si quieren apoyar al periodismo independiente, suscríbanse a Patreon para poder seguir apoyando este programa. También lo puedes hacer a través de tus auspicios escribiéndonos a nicolperiodistachile@gmail.com. En ese mismo mail recibo sus opiniones, sugerencias, comentarios. Tenemos auditores muy participativos. Me gustaría tener el tiempo para poder leer algunos de sus mails. Hoy no lo tengo, más adelante vamos a estar leyendo sus opiniones y además todo lo que ustedes analizan también de la actualidad nacional. Ahora sí, los voy a dejar con la entrevista con Pablo Ortúzar. Ahí ya lo tenemos en cámara a Pablo Ortúzar, investigador del IES Chile, antropólogo social, y actualmente está cursando un doctorado en Oxford, pero no está en Oxford, así es que ahí nos va a contar dónde está y acerca también de lo que dije en un principio en el programa de la introducción. Le vamos a quitar unos minutitos a Pablo para conversar sobre el fallecimiento de la reina Isabel, que hoy mientras grabamos entiendo que va a llegar su féretro a Londres. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar en nuestro... Muy bien. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo justamente estoy en Edimburgo, que es donde llegó desde Balmoral el cuerpo de la reina hace un par de días.
Sí, bueno, te voy a preguntar al final del programa porque me quiero ir con los temas nacionales. Mira, titulé esta entrevista y ahora qué, en este enredo constitucional. Eh, Hablemos del panorama grande, después nos vamos a lo específico, Pablo. ¿Qué ves tú con respecto a las reacciones del mundo político después del triunfo del rechazo por 63%, 8 millones de personas? ¿Por qué estamos en este enredo constitucional? Sí, bueno, es un enredo que tiene varias capas ya, pero se inicia porque básicamente la clase política, a través del acuerdo de noviembre, ¿cierto?, le pone coto y le da una vía institucional a la crisis que estaba viviendo el país en ese momento. Y con eso logra sacar, ¿cierto?, de la calle buena parte del conflicto y llevarlo a la sede legislativa, si se quiere. Y la convención en eso fue un elemento central, a pesar de que, y yo creo que ahí parten los problemas, la demanda por una nueva constitución no era una de las demandas centrales, digamos, durante la crisis de octubre. Sin embargo, permitía, ¿cierto?, abría la puerta para que se generara una especie de acuerdo a nivel de las élites políticas que sí facilitaran las reformas y empezáramos el camino, digamos, a solucionar los problemas los problemas sociales que en buena medida podíamos ver detrás de la crisis de octubre. Entonces, no era un remedio directamente, sino que era un instrumento, que podía servir para empezar a acercarnos a las soluciones reales de la crisis, digamos, concreta. Crisis que, en mi opinión, se produce porque estamos viviendo un desajuste entre la estructura institucional y la estructura social. Chile es un país que logró sacar, digamos, a un 50% de su población de la pobreza en los últimos 30 años, pero al mismo tiempo la gente que fue saliendo de la pobreza fue terminando en una tierra de nadie. O sea, ser de clase media en Chile, ser demasiado pobre para lo que ofrece el mercado, y también al mismo tiempo demasiado rico para lo que ofrece el Estado. Entonces es una situación sumamente como desvalida o precaria, con muy poca estabilidad de expectativa. Esa es yo lo que veo detrás de la crisis social y la magnitud que tuvo en octubre es que no, claro, en el fondo eh, seguimos teniendo instituciones para un país de ricos y pobres, instituciones que son más o menos eficientes para sacar gente de la pobreza, pero la mitad del país hoy día no, o sea, pero ya no somos un país de ricos y pobres. Y eso no hemos puesto el día en lo que eso significa y los desafíos que trae. Pablo, voy a irme un poquito para atrás. Tú hablas de la crisis social. Tú interpretas lo que ocurrió en octubre como una crisis social y no como un estallido de violencia, y que la violencia torció finalmente la decisión política de abrirse a un camino constitucional. ¿Lo ves más bien como una crisis social? Es que las dos cosas van de la mano, pues si al final las revoluciones no... creo que fue Joaquín Lavín el que dijo que para que haya pescados tropicales tiene que haber agua caliente. Y la frase no es de él, pero no. Esa es más o menos la idea. O sea, las revoluciones. Retomemos la actualidad. El fin de ese ciclo, de ese proceso, llegó el domingo 4 de septiembre con el rechazo a la propuesta. Sin embargo, tú ves que el mundo político, el gobierno, parlamentarios, partidos políticos, conglomerados, apurados por seguir con el proceso constituyente. ¿Por qué tú ves esa premura, o por qué tú crees que existe esa premura de cerrar rápido un acuerdo y seguir adelante con el proceso? ¿Esto es una idea más bien de la izquierda, del gobierno, o es una idea de que entienden que a lo mejor, si no se apuran en un nuevo acuerdo, podría ocurrir un estallido en las calles? No, yo no, o sea, yo creo que la idea de seguir con el proceso es porque dejar abierto el tema constitucional es costoso para todos los sectores, un problema para la clase política en general. Y en el fondo, creo que se entiende o se asume que el mandato de entrada del plebiscito de entrada sigue vigente en algún sentido,
digamos, que hay un deseo más o menos transversal de cambiar la Constitución para iniciar, pero en el fondo ese deseo hoy día entendemos un poco más de qué se trata, gracias a la fallida primera convención. O sea, y eso remite a lo que dije antes, que la expectativa respecto al proceso constitucional era una expectativa de generar un piso común, ¿cierto? Terminar con la disputa de que si está la constitución de Pinochet, la de Lagos, qué sé yo, y generar un piso común de acuerdos para poder avanzar en los problemas concretos y reales, digamos, que afectan a buena parte del país. Sin embargo, el proceso constitucional, tal como se fue llevado adelante, se orientó a todo menos a acuerdos y a pisos comunes. O sea, fue un intento de asaltar el poder constitucional por parte de facciones extremas que les salió mal. Ahora están reclamando que perdieron por las fake news y quién sabe qué cosa. Pero bueno, los comunistas, como viven en una especie de realidad paralela, a veces son muy honestos. Y el senador Núñez dijo que habían intentado terminar con el neoliberalismo en un solo acto, que habían usado para eso el proceso constitucional, lo cual es una barbaridad, es algo que nadie les pidió, obviamente, y el nivel de polarización que produjeron les terminó reventando en la cara. Ahora sí, perdón. Perdón, simplemente entre paréntesis, el gobierno y el presidente Boric también lo ha dicho, ¿eh? El fin del neoliberalismo es algo que repitió en campaña, ahora estando en la presidencia no lo repite mucho, pero es algo que siempre estuvo en su trayectoria política. Sí, es que es el lugar común que usan como paraguas para aglomerar a todos estos activismos de izquierda dispersos, porque es algo que no significa nada muy en concreto, pero se puede significar cualquier cosa para la persona que lo vea. Es lo que un significante vacío que permite aglomerar gente enojada por diversos motivos con el sistema y que efectivamente permitió al presidente Boric ganar la presidencial, pero claramente no sirve para gobernar porque además, bueno, es por lo mismo, o sea, esto funciona bien para aglomerar, pero una vez que hay que hacer cosas, obviamente hay que priorizar, y priorizar entre la expectativa de todos estos grupitos de activismo genera costos y problemas. Eso. Pero bueno, en el fondo justamente falta, creo yo, una visión más de mayor grandeza, de entender que el país, que en el fondo el desafío que tenemos es ajustar las instituciones y el proyecto institucional de Chile a esta transformación en su estructura social, que es una transformación muy importante. Chile es un país que siempre fue de ricos y pobres. Solamente digamos, en los años 20 se genera una pequeña clase media vinculada al Estado, pero eso es todo. El fenómeno que se vive gracias a los éxitos de la modernización capitalista es muy importante y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en acompañar ese fenómeno con un proyecto de país, un proyecto institucional que sea coherente. Entonces, esa situación de tierra de nadie en la que van quedando las clases medias, que salen de la pobreza, es muy... es realmente de lo que se debería tratar la discusión y nuestro debate, y no esta pelea de élites que quieren ser protagonistas ellos de todo lo que pasa en el país y que no son capaces de ver el deber histórico más o menos que tienen. Pablo, dos preguntas en una, a propósito del desacople de las instituciones y del crecimiento de la clase media. Para eso necesitamos nuevamente abrir el proceso constituyente y tener una nueva constitución, o se podrían hacer a través de reformas. Y junto con eso, no estuvo tan lejos entonces el segundo gobierno de Sebastián Piñera, por lo menos en campaña, no cuando ya estuvo en el gobierno porque se debilitó y perdió prácticamente el poder, pero entonces no estuvo tan lejos cuando planteaba clase media protegida y con respecto a la asistencia, esa red que debería proporcionar las instituciones del Estado para no caer en la pobreza cuando, por ejemplo, alguien pierde el trabajo y ya había alcanzado cierto desarrollo y cierto estatus económico, y él hablaba de toda esta red. ¿No estuvo tan lejos entonces lo que tú estás planteando o son cosas distintas? No, o sea, yo creo que la campaña de Sebastián Piñera fue correcta y los eslóganes que usó y las premisas sobre las que se construyó esa campaña fueron correctos.
pero una vez que ganó, y ganó con esa campaña, el ejercicio de esa promesa fue un desastre. Sí. Fue un despelote, fue lo mismo de siempre, envuelto en un papel, digamos, de algo diferente, o en el fondo dar la impresión de que uno entendió, pero no entender que, ojo, que a Boric le empieza a pasar lo mismo, porque su segunda vuelta, el Boric de segunda vuelta, el que ganó las elecciones, es muy distinto al Boric que empezó a gobernar, y eso también le empieza a pasar la cuenta por las mismas razones. Porque aquí lo que pasa, creo yo, es que ni la izquierda ni la derecha logran hacerse cargo, y este punto lo ha destacado Carlos Peña correctamente, en mi opinión, de la legitimidad de estas clases medias y de sus demandas de poder ser protagonistas de sus propias vidas, digamos, y estar en condiciones de ser. Entonces la izquierda lo que le dice a esa clase media es, mire, ustedes están alienados, son unos pobrecitos, no entienden nada, y nosotros vamos a salvarlos, venimos a salvarlos, venimos a redimirlos, pobres, digamos, ignorantes. Cosa que cuando pierden la elección, digamos, se da vuelta y adquiere su tono negativo. Ignorantes de mierda, no entendieron nada, no leyeron nuestra propuesta, veníamos a salvarlo y miren cómo nos pagan. Después es el mismo paternalismo en su cara oscura y su cara, digamos, iluminada. Y en el caso de la derecha, la actitud respecto a estas clases medias es como, bueno, ustedes en vez de andar reclamando, deberían agradecer que tienen zapatos, que tienen televisión y que están mucho mejor que sus abuelos, en vez de como si fueran malagradecidos por, digamos, plantear que sus condiciones vitales son muy precarias y están bajo una enorme presión, especialmente considerando que el único mecanismo, el mecanismo de estabilización que usan las clases medias en Chile es la deuda, que es algo, digamos, que hace la vida sumamente difícil y contingente. Entonces, esos son los dos. Yo creo que las élites no han querido realmente tomarle el peso ni tomarse en serio a este grupo social que constituye el 50% de la población del país, y estamos pagando hace rato las consecuencias de eso. Pero se necesita un nuevo proceso para poder volver a acoplar y poner en forma las instituciones para darle respuesta a ese diagnóstico que tú haces, Pablo, y que lo comparten algunas otras personas. Carlos Peña también, tú lo mencionaste. No sé, se necesita ese nuevo proceso y de qué manera la Constitución le puede dar respuesta a esa nueva realidad nacional. Sí, es que la nueva Constitución, en verdad, más que entregarle las constituciones crean pocas cosas, las constituciones son en buena medida declarativas, pero el proceso constitucional era una oportunidad para que las élites se pusieran de acuerdo en un diagnóstico de país y en una hoja de ruta hacia el futuro que conectara con esta realidad que describí. Entonces, para mí el proceso constitucional tiene mucho más que ver con una tregua de élites que genere un nuevo pacto social y permita, digamos, al país comenzar a orientarse a superar estos problemas, que con una necesidad vital del país. Pero lo que pasa es que si no hay un acuerdo nuevo, Chile, ¿por qué creció tanto y por qué no fue tan bien en los 90 y en los 2000? Porque había un acuerdo, ¿cierto?, entre las élites de que lo importante era salir de la pobreza. Ese fue el objetivo del país, fue un objetivo que atravesaba los distintos gobiernos, atravesaba las políticas públicas, orientaba además la discusión, o sea, se lograban grandes acuerdos en torno a ese principio. Pero bueno, y ese proceso se acabó, y lo que necesitamos ahora es un nuevo digamos, un pacto de clase que se oriente a un nuevo objetivo, que en mi opinión es la estabilización de las expectativas de las clases medias, empezar a avanzar, además que es algo muy difícil y que exige, por ejemplo, ampliar la cobertura y la calidad de la cobertura tanto del mercado como del Estado. Eso es algo que no, porque nuestras élites están acostumbradas a pelear si más Estado o más mercado, ¿no? Pero esta es una discusión mucho más difícil que involucra, de hecho, ampliar ambos, porque las clases medias, como dije antes, son demasiado pobres frente al mercado y demasiado ricas frente al Estado, y son esos dos extremos los que tenemos que tratar de ensanchar, y no uno o el otro, como de forma mezquina, digamos, siguen peleando nuestros políticos. Y lamentablemente en ese sentido la nueva izquierda no ha traído nada nuevo.
del mismo, un estatismo mucho, incluso harto más retrógrado que el de la concertación. Eso. Pablo, ¿cómo lees tú el 63% que rechazó la propuesta? Y te lo pregunto porque con esta premura de seguir con el proceso constituyente, un nuevo pacto muy rápido, me parece que ha existido muy poca reflexión, sobre todo desde la centro-derecha, porque la izquierda fue derrotada en el plebiscito, pero sobre todo desde la centro-derecha. ¿Qué es lo que se rechazó además del texto? ¿O solamente lo podemos remitir a esta es una mala propuesta y eso fue lo que se rechazó? ¿O le podemos dar espacio a todo ese resto de análisis que habla de que se rechazó el programa de Gabriel Boric y que se rechazó la forma en que se hizo? ¿Cómo lo lees tú el 63? Bueno, es un fenómeno complejo y multicausal, no hay como una bala de plata para explicar un porcentaje como ese, que además es rotundísimo. Hay muchas razones para votar rechazo, había muchas razones para votar rechazo. Yo creo que las más importantes, es divertido porque la izquierda reclama, dice, es que votaron contra el gobierno de Boric. Bueno, pero Gabriel Boric su gobierno fue el que dijo, esta es nuestra constitución. Ellos ataron su suerte a la Constitución. Y en el fondo, si Boric hubiera estado con 80% de apoyo y la Constitución ganaba con ese 80%, no habrían estado reclamando. Pues no habrían dicho, bueno, la gente no leyó la Constitución, pero votó porque Boric les caía bien. Reclaman porque, claro, pasó lo contrario. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante, o sea, mi punto ahí es la decisión de atar el proyecto de la convención al proyecto político del gobierno fue una decisión del gobierno y de los grupos de la convención afines al gobierno. O sea, se entendieron como dos partes de una misma fuerza política. Entonces, este era la constitución de Boric para que Boric pudiera avanzar su programa. Eso fue lo que nos ofendieron. Y bueno, a la gente no le gustó esa idea, ¿no? No. A mucha gente no le gustó esa idea. Y por otro lado, está este argumento de, bueno, aquí se rechazó el proceso, pero sin leer tanto el texto. Pero y eso tiene, y también lo enuncian como una crítica, pero la verdad es que había muchas expectativas sociales puestas sobre el proceso, que era en buena medida más importante que el texto, por lo que dije antes. O sea, si el proceso lograba reflejar ciertos acuerdos, cierto acercamiento de postura, despolarizar, digamos, el debate de las élites y generar un piso común, ese era un proceso exitoso. Pero lo que tuvimos fue una pelea de curados impresentable y esa indecencia, digamos, razonablemente uno puede pensar y uno podría haber asumido que se traspasaba al texto, porque generalmente los medios y los fines están relacionados. Entonces ahí me dicen, mira, esta gente redactó el texto y me ponen a Baradit, a Baza, a Loncón, a Atria, a la tía Pikachu, al dinosaurio, al que habla desde la ducha, a Natividad y Anquileo. Yo digo, bueno, probablemente el texto no es muy razonable, esta gente no es razonable. Exacto. Ahora, espera, y hay un punto importante ahí porque dicen, bueno, pero a pesar de eso el texto era muy razonable. Yo creo que no. Yo creo que varios de los defectos de la convención se traspasaron al texto. O sea, este era un texto que funcionaba mucho más como una repartija entre grupos de interés que como un plano común, un piso común para el país, para la unidad nacional. Eso sí, o sea, puedo explicarlo, puedo verlo en todos los elementos más importantes del texto constitucional. Entonces, a mí me parece claro, teóricamente es posible que un grupo nefasto genere un texto virtuoso, pero en la práctica tampoco fue eso lo que pasó. Entonces, creo que no tienen realmente buenos argumentos para defender para deslegitimar el rechazo como una opción razonable y válida, y que fue la que las mayorías nacionales votaron. Ahora, hay una frase que se están repitiendo esta semana que en relación a la derecha, y hay un grupo importante, uno lo ve incluso de analistas, que dice que este no es el triunfo de la derecha, que es de la sociedad. También han existido reacciones después de las negociaciones que se están realizando en el Congreso para el nuevo proceso constituyente, y uno ve cómo le critican al presidente de Renovación Nacional, al presidente de la UDI, a Macaya, diciéndole que
ustedes no son el 63%, no hablen a nombre de nosotros. ¿Qué relación tiene la centro-derecha con ese 63%? ¿O está desvinculado producto de que también se desvinculó de la primera línea de la campaña? O sea, yo creo que efectivamente esto no fue un triunfo de la derecha, para nada. De hecho, porque uno de los elementos irónicos de todo esto es que para que triunfara el rechazo, toda la derecha se tuvo que quedar callada y esconderse, claro, incluyendo el presidente. O sea, el presidente Piñera fue el único presidente que no salió a hablar nada porque sabía que ponerse como rostro del rechazo le hacía daño al rechazo. Entonces, aquí no es que ganara la derecha, lo que pasa es que fue derrotada las tesis maximalistas y extremas de la izquierda, y eso le abre una oportunidad a la derecha, ¿cierto? Porque yo creo que se señala un camino para estos partidos, para los partidos de la ahora llamada centro-derecha, para unir fuerzas y para reformularse en torno a las ideas, digamos, a esta ethos que surge del mundo de amarillos, etcétera, etcétera, que es un ethos centrista. Y al mismo tiempo partir aguas con el mundo de Kast y de las derechas más duras, que obviamente va a tener su tajada importante la torta, creo yo, pero que claramente opera sobre otras tesis políticas. Esa es mi visión. O sea, aquí deberían surgir dos derechas, una derecha más centrista, con una vocación más de reforma social, y una derecha más dura, apegada a las tesis, digamos, no sé, de lo que uno podría llamar el Chicago gremialismo, que va a estar anclada en José Antonio Kast. Y eso me parece sano, me parece bien, sincera posiciones, abre oportunidades, y eso, yo creo que la derecha, digamos, no ganó, solo que se le abrieron oportunidades que si hubiera ganado el apruebo no habría tenido. Y de lo que has visto hasta ahora, en estas dos, van a ser la tercera esta semana, de las reuniones y las declaraciones de la derecha, ¿te parece que ven esa oportunidad de presentar un proyecto político, de presentar ideas, o más bien te parece algo que es parte de la crítica, que nuevamente se están vendiendo a la izquierda y juegan al ritmo de la izquierda, con los tiempos de la izquierda y con las proposiciones de la izquierda? O sea, bueno, lo último que hicieron RN, la UDI y Evópolis fue quitarle el piso al comunicado que había sacado el gobierno, lo cual no, en ningún caso parece una agachada de moño. Pero sí están buscando una plataforma de acuerdo para seguir con el proceso, y las tesis políticas que mueven esa voluntad no son mero capricho o digamos, cobardía, porque aquí hay que pensar que en el fondo, después de esta derrota, digamos, de este triunfo arrollador del rechazo, la derecha, esa centro-derecha, ese mundo de centro-derecha queda en buen pie para generar un proceso constitucional que termine justamente en una constitución equilibrada, corta, que sea un piso común, digamos, para la mayoría de los chilenos, y que no esté secuestrada por activismos extremos ni cosas por el estilo. Entonces, usar esa oportunidad es razonable, considerando que la alternativa es quedarse con la constitución actual, que la izquierda va a seguir impugnando y criticando hasta el final de los días, a pesar de que sea la constitución, o sea, una constitución que sufre, que es la de Lagos de 2005, digamos, no es la mayor fake news de toda esta, o noticia falsa de todo este proceso, era que la constitución vigente era la constitución del 80, porque si eso fuera cierto, para empezar, el Partido Comunista no podría hacer campaña ni tener diputados ni nada por el estilo. Pero bueno, esas son las opciones, y yo creo que o sea, es razonable que gente desconfíe de esto, diga, no, quedémonos con la Constitución del 2005, me parece suficiente, no, prefiero pelearla contra la izquierda y defenderla, pero la estrategia de, ok, sigamos el proceso constitucional y busquemos un piso común que sea razonable para el desarrollo, digamos, de una política de futura, también es una posición muy entendible, y por eso digo que aquí se va a generar una partición de agua entre una derecha más dura y una derecha de carácter más centrista y mucho más dispuesta a negociar con la izquierda y con otras fuerzas políticas. Sí, lo que ocurre es que algunos llaman a la derecha, lo estaba viendo, yo sé que Twitter no es la vara principal ni la verdad absoluta, pero no solamente eso, cartas al director, etcétera. Dicen, bueno, pero la derecha se está
no está aprovechando su triunfo y está yendo a negociar a los tiempos de la izquierda con una nueva convención, cuando la convención siempre ha sido una idea de izquierda, donde la constitución la utilizan como una herramienta política. No, la izquierda no quiere lo mismo que la derecha. Y eso en el debate, esa diferencia, al parecer, la centro derecha, si es que la tiene, no la ha logrado transmitir. Mira lo que pasó ayer. Visitaron a Ricardo Lagos. El presidente de Renovación Nacional habló de que la propuesta de Michelle Bachelet es un buen piso. Sin desmerecer a ambas figuras expresidentes, cuando uno ve que la derecha solo habla de referentes que son de gobiernos de la centroizquierda, de la exconcertación, y dice, bueno, pero ¿cuáles son los referentes de la centroderecha para este nuevo proceso? ¿Y cuáles son sus ideas? Porque al parecer se terminan emulando con las mismas ideas que propone la centroizquierda. Es que la centroderecha que va a emerger de este proceso va a ser hija de la concertación. Mira. Eso es lo que va a pasar. Porque esto igual que a comienzos del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, el Partido Liberal inglés se parte en dos. Y una de las facciones son los Old Whigs, que eran la gente mayor del que venía el proceso anterior y consideraba la Revolución Francesa algo terrible. Y los cabros chicos, los más jóvenes, encontraban la Revolución Francesa bacán y querían básicamente reproducir esa idea y llevarlas a Inglaterra. Entonces se generó un fraccionamiento. Y el Partido Conservador, que hasta ese momento, digamos, eran como los viudos del rey que le habían cortado la cabeza, se reinventa ideológicamente a partir de los antiguos liberales. Edmund Burke, que es tan admirado por la derecha y los conservadores, él era un liberal, de estos antiguos liberales que estaba espantado con la Revolución Francesa y la encontraba terrible. Entonces, aquí me parece que ha ocurrido algo parecido. Y yo creo que la nueva, esta centro derecha que va a emerger, va a tener como sus antecedentes y algo que ya empezó a pasar de alguna forma con Piñera, pero de manera muy burda y tosca, como casi todo lo que pasó con Piñera. Bueno. Pero que era que en el fondo Patricio Aylwin, Ricardo Lagos van a ser referentes de este mundo, ya lo son, inevitablemente. Eduardo Frei hoy día es como un militante de ese sector, claro. El expresidente. Entonces, ese es el proceso que yo creo. Esta va a ser una derecha que se va a imaginar a sí misma desde esa tradición, desde lo que fue la concertación, que es algo bastante excepcional, y que no significa copiarlo todo ni considerar que todo lo que hizo fue correcto, ¿sí? Pero sí tener eso como punto de referencia. Y a mí me parece que la otra derecha que va a quedar, la otra derecha que se va a consolidar, liderada por José Antonio Kast, va a mantener las tesis del proceso anterior, o sea, va a ser una derecha más vinculada a Pinochet, como decía, las tesis Chicago gremialistas y a ese proceso anterior, si se quiere. Esas son, creo, las dos derechas que van a surgir de este proceso. ¿Tú ves esa nueva centro-derecha aliada o ya unida con la centro-izquierda, que es la otra variable que surgió en esta campaña, una centro-izquierda que estaba dormía, que estaba desaparecida y que también empezó a resurgir ante la propuesta constituyente? Claro, o sea, es que mi pregunta es esa: ¿cuál es la diferencia hoy día sustantiva entre, no sé, Macaya y Carlos Maldonado, o entre Ricardo Lagos o Eduardo Frei, que es más claro todavía? Es muy poco, es muy, muy poco. Ahí hay una convergencia ideológica muy importante. Y nada, yo siempre he pensado que desde que la centroizquierda empezó, o sea, la izquierda, la nueva izquierda, empezó a considerar el periodo de la transición y a la concertación como algo terrible y despreciable, yo siempre pensé que la derecha iba a tener que tomar ese espacio, porque son los digamos, los años de mayor prosperidad que ha tenido Chile, de mayor estabilidad política y económica, y entonces que nadie los quiera reivindicar es bien absurdo. Y además la derecha ha cambiado mucho desde el año 90. Entonces, cada vez identificándose más con los principios, digamos, y la forma de entender las cosas de lo que fue la concertación. Por lo tanto, a mí me parecía que se iba a ser un proceso natural
y nada, es lo que está ocurriendo. Yo creo que me parece obvio y también sano y razonable. Pablo, ¿y tú qué liderazgos ves en la derecha que pueden llevar adelante este proceso? Porque todavía estamos en este vacío de poder y de disputa, pero yo no veo que haya un gran liderazgo natural que pudiera llevar a la centro derecha a converger hacia el centro y distanciarse de otra derecha. ¿Tú lo ves? O sea, yo creo que en eso, como que en eso está la derecha. No, no es un proceso, no tiene grandes líderes, eso es cierto, pero si uno ve, yo vuelvo a Macaya, que su declaración sobre los overoles blancos y la extrema derecha es sumamente dura y apunta en esa misma dirección. El liderazgo, digamos, que de alguna forma pasó y después se dibujó un poco de desborde, es lo mismo. Eh, si uno tratara de traducir esa cosa medio demagógica o santón a políticas públicas o a una idea política, llegaría a lo mismo. Entonces, a mí me parece que la derecha con inclinación social es más o menos lo que fue la concertación, por decirlo de esa forma. O sea, es como un sentimiento parecido al de la concertación. Y mucha gente de la concertación también ha dicho, bueno, en realidad nosotros sí nos gusta el libre mercado, sí creemos en las libertades políticas, no admiramos a Venezuela, no admiramos a Argentina, nos gustaba la transición, nos gustaba el modelo institucional y político y económico de la transición y creemos que era legítimo en sí mismo y no solamente una cosa que no podíamos cambiar porque no teníamos los votos. Eso también ha pasado. Y por lo mismo, no sé, yo lo que hago esa misma pregunta, ¿cuál es la grande? Si yo siento a Ninat en una mesa hoy día, con los últimos ministros de Hacienda o con Felipe Larraín, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Yo creo que es prácticamente ninguna. Claro, el pasado seguramente. Ahora, Pablo, hay Claro. una, hay una tendencia a hablar de cara a la ciudadanía y aquí te voy a presentar un problema que yo veo al iniciar un nuevo proceso. Se necesita un acuerdo, tú hablas del acuerdo de los elites, yo lo veo se necesita un acuerdo en el Congreso, ¿no? Para llevar adelante un nuevo proceso constituyente. Pero resulta que a la ciudadanía se le ha dicho todo el rato que ellos son los que deben tomar la decisión, que ellos deben participar. Entonces, cada vez que se llega a un avance en un acuerdo en el Congreso, ayer, claro, Renovación Nacional, la UDI y Evópil le quitaron el piso al acuerdo que ya no está zanjado, pero pongámonos en que cada vez que avanzan y se anuncia un avance, veo las réplicas y dicen, de nuevo la cocina política, de nuevo ellos atribuyéndose el 63%, se refiere a toda la clase política, y no de cara a la ciudadanía. Me parece que se le ha estado diciendo y se le ha puesto demasiado énfasis en que la ciudadanía tiene que decidir todo, cuando en realidad, en cada elección, lo que hacemos es que estamos escogiendo nuestros representantes para que tomen decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo salen de ese embrollo? Porque ahora están metidos en este embudo en que siempre hay que consultarle a la ciudadanía. No, bueno, y se suponía que las listas de independientes y los cupos reservados iban a permitir una mejor representación de estas mayorías silenciosas, y etcétera, etcétera, y no fue el caso. En verdad necesitamos hacer mejor política y necesitamos porque ¿cuál es la crítica cuando se dice estos son los políticos de siempre? Lo que las mayorías ven, si uno revisa las encuestas, las entrevistas, cuando observan la política son puras peleas chantas, que apelan a grandes principios, pero en verdad lo único que hacen es defender parcelas chicas de poder. Eso es lo que se ve, que es lo que en los 90 la Joaquín Lavín resumió en eso, que los políticos eran puras peleas, y él no era político, supuestamente. Entonces, eh, el tema es, creo yo, especialmente en el caso constitucional, construir mecanismos para que la política recupere decoro, recupere, digamos, dignidad, como su despliegue, digamos. Cosa que implica muchas veces pelear a puertas cerradas y buscar acuerdos a puertas cerradas para evitar justamente estas peleas flight a gritos, etcétera, en espacios públicos. Y entonces la cocina es parte esencial de la política, como le llaman. Lo mismo que a nadie le gustaría estar en un restaurante, o bueno, que no fuera comida rápida y que te cocinaran las cuestiones en la cara. Porque parte digamos, del
de la pompa, digamos, lo atractivo de esas situaciones, es no ver cómo se produjo, digamos, este producto final que llega y es agradable. O sea, lo que llega a la mesa es agradable, lo que llega a la mesa se ve bien, pero claro, no sabemos si en la cocina están todos gritoneándose, si la cuestión se cayó y la agarraron del suelo, no tenemos idea. Pero tampoco mejor no saber, con tal que el producto final sea bueno. Y a mí me parece que eso es importante y es un signo de madurez que vayamos aceptándolo. Porque es cierto, la idea de la cocina se instaló en el sentido de aquí hay negociaciones truchas detrás, y que van en contra de los intereses de las mayorías. Bueno, y eso también lo podemos juzgar obviamente por los productos finales. Pero si el producto final es bueno y obedece a los intereses y las necesidades de las mayorías, no tenemos por qué criticar que haya negociaciones, digamos, que no están a la vista de todos. Eso. Me parece que hay no es una confusión, pero se hace una relación entre la cocina política y la corrupción, que me parece que la corrupción en Chile está subestimada. Algo se supo, no, bastante se supo con el financiamiento de la política, pero acá como todo lo maquillamos bonito, se le puso financiamiento ilegal a la política, facturas ideológicamente falsas, todas palabras bonitas. No, por eso, o sea, sí, esa es la crisis. Esa es la cocina, ¿no es cierto? Esa es la que la gente rechaza, me imagino, no una negociación que después tienen que salir a explicar a la ciudadanía, ¿no? No, pues en el Congreso, de hecho, o sea, durante el proceso de la convención, donde ellos entraron diciendo aquí no va a haber cocinas, todo expuesto, bueno, fue tal el grado de despelote y de desorden y ordinariez al que llegaron, que después ya cosas como el sistema político se negociaron, digamos, tras bambalinas, ¿no? No sabemos cómo fue eso. De hecho, tanto fue que ni siquiera hay actas de esa negociación, lo cual está mal, por cierto. Pero mi punto es que en verdad no hay política sin esas tras bambalinas. Es un espacio muy importante para que justamente el griterío, los enojos, la falta de comprensión que se da entre personas que representan intereses y visiones distintas, se vayan de a poco encontrando y vayan pasando y vayan dando pie a algo distinto. Pero como les decía, o sea, yo creo que hay una alta expectativa de una nueva constitución que refleje un nuevo acuerdo entre las élites orientado a un pacto de clases que se haga cargo de los cambios en la estructura social. Y ese proceso debe ser, porque es algo importante, porque es algo valioso y un piso común, tiene que ser un proceso decoroso. El decoro en política es muy importante, porque estamos tratando de algo que nos compete a todos, que tiene su propia dignidad, etcétera, etcétera. O sea, nosotros queremos vernos reflejados en algo que es digno, en un proceso que es digno, que es decente y que de alguna manera refleja lo que nosotros esperamos que sea nuestra comunidad política. Y eso la convención no fue capaz de producirlo y después nos decían, ya, pero es que lea el texto, es igual quedó bueno. Pero eso no, o sea, el proceso era tan importante como el texto, ¿no? Ese proceso digno, Pablo, ¿te parece que tiene que ser a través de una nueva convención? ¿Están proponiendo con comisión de expertos? Bueno, Pablo, yo te dejé plantear unas preguntitas antes de la pausa, pero permíteme saludar a nuestro auspiciador, que se trata de VisaFor. ¿Qué es lo que es VisaFor? Que es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de 3 minutos si tú puedes calificar a una visa para países como España, Estados Unidos o Italia. Solo estoy nombrando algunos. Además de este especie de diagnóstico migratorio gratis, VisaFor te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas donde vas a poder preguntar y resolver cualquier tipo de duda migratoria. Tiene otros servicios, además tiene la ejecución de inversión en el extranjero y la tramitación de tu visa. Les puedes escribir a info@visafor.com o entrando directamente a la web de ellos en www.visafor.com. Estas cosas son serias, son importantes, hay que hacerlas con abogados que sepan y los abogados de VisaFor son abogados migratorios especializados. Pablo, tú hablabas del proceso digno, de un proceso decente que refleje a la ciudadanía. ¿Te parece que ese proceso digno y decente tiene que ser a través de una nueva convención con esta comisión de expertos que algunos
ponen a título de expertos como si fueran estas personas neutrales, como el gran consejo de los sabios. Yo no sé si realmente esos expertos van a cumplir esas expectativas. ¿Qué opinas tú? Bueno, o sea, cualquier asamblea que termine decidiendo esto va a ser también una convención, en algún sentido. El tema de los expertos refleja básicamente la desconfianza que persiste en nuestra clase política, porque son como los nuevos independientes, en el fondo los independientes Claro. dieron jugo, bueno, entonces en vez de independientes expertos, pero lo que se está tratando de decir es lo mismo, gente que no sea política, porque la política se asocia a valores negativos. Eh, Lamentablemente, no, los expertos no son garantía de nada. Y además, ¿qué es un experto constitucional? Si un experto constitucional es alguien que entiende más o menos cómo interactúan las reglas constitucionales con la realidad, eh, con la realidad. Y esas personas son políticos en general, o son personas con experiencia política. Porque los teóricos constitucionales, gente como Baza, como Atria, como Vieira, no dieron, o sea, también dieron jugo en la convención. No fueron un gran aporte ni nada, porque esto no es un tema de que llegue unos expertos, así como llega un mecánico y se haga cargo un auto. Claro. Entonces, lamentablemente nos vamos a topar con el hecho de que un experto constitucional es alguien que entiende cómo interactúa el mundo con las reglas, y esas personas generalmente son políticos, gente que ha pasado por el Estado, gente que ha estado metida, digamos, en la máquina. Eh, y nada, pues, o sea, no podemos deshacernos de la política, eso es así nomás. Lo cual a su vez pone una tremenda exigencia en quien sea que termine aquí electo, de encarnar, como decía, este decoro, esta expectativa de acuerdos, de honestidad y de grandeza, de magnanimidad, que se espera del proceso, porque lo que esperamos ver del proceso y de su resultado, a mí me parece que es un reflejo de la comunidad política en la cual quisiéramos vivir. Eh, Eso, y por lo tanto no puede ser una batalla campal de garabatos digamos, y monos disfrazados, y gente gritando. Eso no es lo que nosotros queremos ser como comunidad política. Pablo, me gustaría preguntarte, porque no sé si eres parte de esa generación, pero sí te ha tocado relacionarte con ellos y es la generación que ahora está en el gobierno. Pero voy a partir con el tema de Ñuñoa. ¿Cómo entiendes tú que en la comuna de Ñuñoa haya ganado el apruebo versus prácticamente el resto de las comunas de no solamente la región metropolitana, sino que también de Chile? ¿Por qué existe ese abismo entre lo que piensa la gente de Ñuñoa, que uno lo trata de caricaturizar a veces, incluso con esta persona progre, woke, de esta izquierda progresista europea, que andan en bicicleta, que ya ni siquiera son vegetarianos, sino que son veganos, que tienen baños sin género? ¿Por qué se produce esa diferencia? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, sí, en general son los sectores de clase acomodada, expuestos a la modernización capitalista, de los sectores educados que se pusieron en contacto con este progresismo europeo. El mundo, por ejemplo, de Becas Chile, que yo conozco, está muy marcado por ese tipo de miradas. Y nada, son miradas que obviamente tienen su espacio y su legitimidad, pero que al mismo tiempo son muy autoritarias, que el proceso que se vivió, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, cuando Hillary Clinton le dice deplorables a los votantes de Trump, eh, aquí vemos un fenómeno parecido. Yo creo que es un sector que han mirado con poco cariño a lo que es el país, y que ojalá se reconciliara un poco más con él y no despertara todos los días triste porque no está en Ámsterdam o en Nueva York, quién sabe dónde, en Helsinki. Eh, esa es un Sí. mundo ilustrado y muy educado, que es ilustrado y educado gracias al proceso de modernización capitalista, pero que al mismo tiempo, por haber sido expuesto, digamos, a las modas y corrientes intelectuales del primer mundo, se ha vuelto impaciente y poco comprensivo con la realidad de nuestro país. Sí, pareciera ser que quieren que Chile sea un Chile que no es, el Chile imaginario en parte que se escribió en la propuesta constitucional. Justamente, o sea, querían convertir Chile no sé, en Ámsterdam en 2 días. Es una cosa. Y de nuevo, o sea, el profesor Eduardo Valenzuela me decía que el Mapu en los 70 había ido al pueblo, pero nunca se había encontrado con él.
pues no tenía interés en encontrarse realmente con el pueblo, que solo era, en el fondo, lo hacían para ellos mismos. Y que cuando vieron al pueblo realmente no les gustó, no cumplía con sus expectativas. Y acá hay un proceso parecido. Salvo con un detalle, Pablo, que la propuesta constitucional tampoco te llevaba a Ámsterdam. Me parece que ahí también se produjo un deseo de que la propuesta fuera eso, pero si uno realmente leía la propuesta, yo la leí, y más bien te llevaba a Latinoamérica, no te llevaba ni a Ámsterdam, ni a Finlandia, ni a ninguno de esos países que a ellos les gustaría que fuera. No, pero es lo que Ámsterdam espera que sea Latinoamérica, pues eso es una doble entrada de la misma mirada, si por algo todo el progresismo internacional encontraba maravilloso que Chile hiciera todas esas cuestiones. Es la agenda que tiene Europa y Estados Unidos, el mundo progresista europeo, estadounidense, para Latinoamérica, un exotismo, buena onda, etcétera. No sé, ahora por otro lado también ellos se defendían diciendo que todas las políticas eran copiadas de Nueva Zelanda, de Canadá, de no sé qué país, Suecia, no sé, pero claramente no, o sea, no miran con cariño al país, eso se notó, y después cuando trataron de disimularlo no les resultó. Esta mirada es un mundo que nace del que se acá de Chile, pero que justamente un que se acá de Chile desde el privilegio, desde la plata, desde estar bien, desde la academia, no es desde la desesperación, en ese sentido como material, sino una cosa más ideológica y qué sé yo. Sí. No, y tienen tomar la academia, esa es otra cosa, la academia, los medios de comunicación, en general este mundo progresista woke, el woke-tubre, tiene mucho espacio y por eso se enredan entre ellos. Si las carreras, fíjense ahora, veamos bien las listas de académicos apoyando, de la Católica, de la Chile, apoyando el apruebo. Y son facultades completas, muchas veces tomadas por profesores que consideraban que esto era lo más básico, de lo obvio, etcétera. O sea, aquí a mí me aseguran que si entro a estudiar humanidades o ciencias sociales en las principales universidades del país, no voy a estar expuesto a cero diversidad ideológica. Todos mis profesores van a estar de acuerdo y van a esperar que yo esté de acuerdo con ellos. Entonces se empieza a generar unos nichos que son cámaras de eco medios terribles, pues, y después salen a la realidad y terminan espantadísimos. En esa línea, la prensa extranjera, no sé si tuviste oportunidad, yo me imagino que sí, la reacción que tuvo ante la propuesta constitucional y también la reacción que tuvo ante el triunfo del rechazo, me llama la atención porque es una prensa que dejó de ser neutral, era una prensa hincha del proceso y una prensa que también se hizo eco de un análisis del triunfo del rechazo diciendo prácticamente que habían ganado las fake news. La prensa totalmente tomada, ¿no? Salvo algunas otras publicaciones que uno veía con editoriales que desde el punto de vista económico la propuesta era muy mala para Chile, que no nos iba a llevar al desarrollo. Pero, ¿qué mirada haces tú de la prensa y que además se interesó por el proceso en Chile? Que nosotros tenemos una visión medio distorsionada, especialmente de la prensa anglosajona, que es tremendamente vulgar y facciosa. Entonces decimos, no, si esto salió como gran cosa en el Times o en el Wall Street Journal, pero en el fondo la distancia entre el panfleto y el diario es muy poca en ese mundo. Nuestra tradición de diarios, que es parecida, no sé, a la de España o Italia, es muy distinta a la del mundo anglosajón, que los diarios son mucho más panfleteros. Lo mismo cuando para el otro lado, para la derecha, digamos, se cita el Wall Street Journal como si fuera una cosa casi que objetiva, y en verdad es un diario como muy facho o muy de derecha. Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea, si yo leo el Wall Street, ¿cómo se llama? O sea, la prensa woke es infinita, es lo más sesgada que hay. Muchas veces, y nosotros no tenemos idea, tenemos esa cosa como, mira, en Estados Unidos dijeron esto, pero es una tontera. Y hay revistas más serias, yo creo que igual tienen agenda, pero el análisis que hace The Economist es bastante más ponderado en general, sí, y más informado. Generalmente ellos son de centro izquierda, liberales, y aquí pusieron un papel muy fuerte a la propuesta constitucional, y era interesante su análisis.
pero el resto de la prensa en general eran puras leceras, bastante desinformadas, reproduciendo prejuicios, digamos, del propio sector, ¿no? Entonces, no, yo no esperaba, a mí no me sorprende, pero no, yo no esperaría tanto y siempre es bueno ver qué es lo que están, o sea, cachar que están citando diarios que son diarios de batalla, no son Exacto, y perderle la ingenuidad. esa cosa tipo, claro, esa cosa tipo El País o Mercurial en general no es común, no es lo normal de la prensa del mundo anglosajón especialmente. Pablo, ya te voy a preguntar por la reina, pero antes quiero preguntarte lo siguiente. ¿Te parece que el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno inviable? Estoy repitiendo una frase que Fernando Villegas lo ha hecho en el programa que hago con él con análisis. ¿Te parece que tiene alguna salida o te parece que está entrampado entre la presión de la izquierda, principalmente el Partido Comunista, y el intentar moderarse para sacar adelante algo de sus proyectos? ¿Te parece viable el gobierno o te parece que va a terminar siendo un gobierno estancado, inmovilizado? Hay que ver, yo creo que eso todavía está abierto, todavía está la pregunta abierta. Ya le pidió, digamos, un salvavidas a la clase, a lo que queda de la clase política de la Concertación que está dispuesta a apoyarlo, que no es toda, por el análisis que hicimos antes, digamos. Y yo creo que eso lo puede mantener a flote, digamos, Analía Uriarte, Carolina Toazo, gente con experiencia política y más pragmática también. Y el tema es si Gabriel Boric y su lote, la nueva izquierda, va a ser capaz de procesar ideológicamente lo que pasó. Porque aquí hay un golpe muy fuerte a sus tesis y a su proyecto político. Y a mí me parece que claramente las tesis revolucionarias del Partido Comunista, las tesis de Fernando Atria y las de Carlos Ruiz Encina, que se mostró consternado en la entrevista que dio el domingo justamente desde la Plaza de Ñuñoa, están equivocadas. Y esa generación, que es mi generación también, yo creo que tengo la misma edad que el presidente, no ha producido todavía intelectuales de izquierda. Como dije antes, casi toda la academia, casi todos los académicos, especialmente en humanidades y ciencias sociales, son de izquierda, pero nadie se ha dedicado a pensar y a darle vuelta a ese proyecto de izquierda realmente. Entonces, ahí hay una serie de formas, la forma en que conciben la política, esto es como antagonismo extremo, la demagogia, el populismo detrás de estos significantes vacíos como antineoliberalismo, la búsqueda tratar de construir, ¿cierto?, una opción política desde el choque con el adversario, tratándolo como enemigo, no, parece estar llevando un callejón sin salida y de muy poca sustancia ideológica, porque yo no entiendo qué es lo que le ofrece el presidente Boric a esta clase media y al país, más allá de conflictos, digamos, y no sé, creo que ahí hace falta una revisión importante de su ideario. Y vamos a ver si gobernar y pensar al mismo tiempo es casi imposible, pero si logran salvar el gobierno y tratar de impulsar una reflexión sobre su proyecto político ideológico, yo creo que ya se podría dar con una piedra en el pecho. Esa reflexión después del domingo 4 de septiembre no la hicieron. De hecho, el cambio de gabinete no fue un giro profundo en el gobierno, fue sacar a los ministros que ya estaban fuera del gabinete antes del 4 de septiembre para poner gente con más experiencia, pero al parecer la reflexión no existió. Y en esa línea, Pablo, podría ocurrir, no sé si tú ves que la posición de Gabriel Boric puede ser bastante similar, pero prematuramente, a la que tuvo Sebastián Piñera, es decir, al final terminan estos presidentes con su gobierno flotando y manteniéndose hasta poder entregar el mando, pero simplemente subsistiendo, no gobernando. Con la diferencia el pato cojo. Sebastián Piñera, el pato cojo, pero el pato cojo a 6 meses de iniciado, los 4 años. Pero a diferencia que Sebastián Piñera tuvo la pandemia. Tuvo la pandemia, pero además tenía una coalición política que, si bien muchas veces le quitaba el piso, igual lo respaldaba. En cambio, Gabriel Boric tiene esta mixtura de apruebo dignidad con el socialismo democrático, que son dos coaliciones. Uno lo tira para la izquierda y el otro lo tira hacia la, no sé si centro izquierda, pero menos izquierda, digamos, y está al medio. No sé cómo tú ves la figura en el sentido de la debilidad que tiene el presidente y que no ha podido salir de ahí. O sea, que, claro, en todo caso en política es raro que haya un giro de timón así brutal, pues sí.
básicamente la base de apoyo de Boric es la que tiene y no otra. Entonces, pedirle que nombrara, no sé, a Burgos en Interiores, Claro. no tiene sentido. El giro que dio, claro, fue fue claro, pero es un giro tímido primero, pero esos giros se proyectan en el tiempo, en el fondo proyectan una trayectoria. Y sí fue un giro hacia el centro, evidentemente, y ahora hay que ver cómo anda Uriarte y cómo anda Toa, cómo les va, y el espacio que van ganando, y los comunistas han cometido puros errores, pues si de hecho salió Tellier jactándose de que lo habían ido a recompensar porque se le había caído este personaje en Cataldo, sí. Exactamente, y Toa le pegó al tiro, y el viejo salió, todavía le siguen pegando, entonces uno ve que los comunistas van perdiendo terreno, va ganando terreno otro lote, y Boric parece más con ganas de inclinarse sobre ese otro lote, que también además es el que tiene más apoyo dentro del propio gobierno. Así hay que recordar que hoy día la ex Concertación básicamente tiene control de Hacienda, Interior, la Secretaría General de Gobierno, o sea, están casi a cargo del gobierno. Ahora, lo que sí se perdió, y acá no sé si tú lo compartes conmigo, es la oportunidad de la renovación de la política. Yo me imagino que gran parte de la votación de Gabriel Boric, una fue por el contrincante que tenía. Muchas personas votaban en contra de Kast, pero además existía esa gana y esa ilusión de renovar la política y salir del ciclo Concertación, Piñera-Bachelet, Piñera-Bachelet. Pero resulta que a 6 meses del gobierno uno ve que la política sigue siendo la misma, cometen las mismas situaciones de poner a sus amigos sin grandes currículum, el tema del manejo de las platas fiscales, lo mismo con Gabriel Boric, y con ideas muy viejas. ¿Te parece que se está perdiendo esa oportunidad que en un principio parecía que era Gabriel Boric y su gobierno de renovar la política con nuevos rostros y hacerlo de otra manera y mejor? Que los cambios son lentos en política, son lentos. No, eso va en contra de las propias tesis de Gabriel Boric. Esta idea de que va a venir un grupo de jóvenes y va a hacer todo bien es falsa, nunca pasa así. Entonces, a mí como que el cuento ese de que cambiar la política me parece absurdo si la política ha sido siempre la misma. Los cambios que podemos ver en ella son lentísimos, toman muchas décadas, lo que se logra es siempre frágil, se pierde fácilmente. Entonces, como esa cosa mesiánica de que van a venir unos jóvenes chascones y van a hacer que todo sea mejor es falsa, es ridícula, y tenemos que olvidarnos de ella. Sí creo que el liderazgo de Gabriel Boric es un liderazgo importante que se construyó a lo largo de varios años, que refleja los intereses y las pasiones de muchas personas, y que lo interesante va a ser cómo él dirige a esa gente hacia reconciliarse con o no con lo que el país es, con las necesidades que tiene Chile, con las oportunidades, con la legitimidad de esta clase media emergida del proceso que ellos llaman como afectada por la subjetividad neoliberal. Eso es lo interesante. Y eso no se ha acabado. Si Gabriel Boric es un líder joven que tiene parto carrete todavía, y vamos a ver cómo ahora puede terminar frustrado y puede terminar en nada, como Pablo Iglesias, que es su amigo ahí en España, que claro, ya valió callampa. Y sí, salieron desprestigiados. Se compró un departamento, no sé cuántos millones de dólares, y sigue opinándole ser, tratando de parecer medio juvenil, pero ya es un ridículo. Distinto, creo yo, al caso de Pablo, de Íñigo Errejón, que tomó un camino más reflexivo, más moderado, y ahí está armando una cosa más desde abajo, pero que claramente tiene otro tono ya. Es un proyecto republicano, de izquierda, pero no es esa pretensión de tomar el cielo por asalto desde el campus universitario. Y bueno, esos son, creo yo, los dos caminos que tiene hacia adelante Gabriel Boric: terminar o reempezar como Errejón, o terminar como Iglesias. Pablo, te cambio de tema para no perder la oportunidad de hablar del fallecimiento de la reina Isabel. Y se ha dicho mucho de ella. Yo quiero hacerte algunas preguntas bien puntuales, aprovechando que tú estás allá. Siempre a mí me ha gustado poder analizar esta contradicción de estas democracias que son las más antiguas y desarrolladas, pero conviviendo con una reina y con la monarquía. En el fondo, países como
Canadá, Nueva Zelanda, considerando que la reina sigue siendo su jefa de Estado. ¿Cómo se puede entender, en el caso de Gran Bretaña o el Reino Unido, que puedan convivir con esta democracia y a la vez aceptar que existe una reina, una monarca y aceptar todo lo que implica la monarquía? Bueno, es interesante porque básicamente las monarquías constitucionales reconocen que la política tiene una pulsión emocional muy fuerte, que tiene una dimensión de buscar, eh, ¿cómo se puede decir? Un poco de ficción también, no sé, algo que decir. Sí, una protección, una cosa que es sobrehumana, que está más allá de las precariedades y de las fragilidades de nuestra vida al mismo tiempo. O sea, un punto, en la política nosotros parecemos intuir que en algún punto se cruzan como lo divino y lo trascendente con lo mundano. Y al mismo tiempo está el tema de la administración de los estados, de las burocracias estatales y la provisión de bienes públicos, que es desordenado, lleno de corrupciones, problemas, todos están enojados con todo, las cosas nunca avanzan al ritmo que uno querría. Entonces estas dos cosas, esta representación de la unidad política, que es una unidad trascendente, es una cosa por sobre cada uno de nosotros, medio mística, y por otro lado lo pobre y lo duro y lo importante también de la administración, de la provisión de servicios sociales, qué sé yo. Entonces, las monarquías constitucionales separan estas dos cosas y ponen en un poder que no tiene poder político real, institucional, que es el del monarca, esta dimensión medio divina de la autoridad temporal, y pone en el ámbito, digamos, del Parlamento todo lo que es la administración del Estado y de las burocracias estatales y la provisión de servicios. Entonces el Parlamento está la trifulca, la pelea, las discusiones, los discursos, los enojos, etcétera. Y en la reina, en el rey, en la monarquía se encarna, digamos, esta dignidad trascendente del cuerpo político, de la unidad política, que está por sobre esas divisiones, por sobre esas discusiones, etcétera. Ahora, Japón hace lo mismo. Japón tiene el emperador, que cumple la misma función, un personaje que aparece muy pocas veces para las grandes crisis nacionales, pero que no tiene realmente autoridad, ¿cómo se puede decir? Institucional. Es una conducción moral. Encarna la nación o encarna la unidad política, incluso más de una nación, en el caso de la reina, de hecho. Eso es como la parte trascendente de la comunidad, si se quiere. Pablo, ahora siempre se dice, bueno, pero Isabel, no sé, la reina Isabel no entraba en la política, no opinaba de la política contingente, pero a mí me parece que sobrevivir a 15 primeros ministros, sobrevivir a todas las crisis que vivió el propio Imperio Británico y a las crisis personales de su familia, significa que ella era una gran política. A esto te sumo que cuando me da la impresión que cuando uno se convierte en un ícono, no, algunos lo nombraban como ícono pop, cultural, pero en un ícono en el cual todos los mandatarios se quieren fotografiar contigo, deportistas y artistas, empieza a trascender incluso tu propio país en esa línea. Me parece que tiene que haber sido una gran política la reina Isabel II. Bueno, yo creo que la serie The Crown refleja un poco eso, ella entiende su rol y lo abraza, un rol que es muy difícil de cumplir justamente porque tiene que no opinar sobre política contingente, pero realizar estas obras de política como trascendente, que son justamente muy complicadas. Lo luminoso en este misterio, eso es lo que sostiene la corona, y la razón por la que, en el fondo, la mejor diplomacia que ha tenido el Reino Unido ha sido la corona también. Todo el mundo se quería tomar un té con la reina y eran capaces de casi cualquier cosa por algo así. Entonces, bueno, yo creo que podemos, a pesar de que esto es un tema que nos queda lejos, tratar de entender un poco la expectativa sobre el proceso constitucional cuando yo hablaba de decoro, de dignidad, de algo que reflejara, ¿cierto?,
el hecho de que somos los chilenos una comunidad política más allá de nuestras diferencias, más allá de las peleas contingentes y de que estemos de acuerdo o no en quién tiene que proveer los servicios, etcétera, etcétera, esa forma más alta de ser juntos, de lo chileno, es, creo yo, lo que se esperaba que la convención encarnara de alguna forma, y eso exigía un nivel de decoro, de moderación, de cuidado en el despliegue, digamos, del proceso, que claro, que son el tipo de cosas que alguien como la reina comprende, pero que nuestros convencionales claramente no estaban ni ahí. Pero a mí me parece que esa expectativa de ver, y que es lo que hace además muy difícil ser presidente en Chile, porque el presidente es jefe de Estado y de gobierno. Entonces tiene que estar por sobre y a la vez con agenda involucrada. Claro. Lo cual vuelve loco a cualquiera. El único que logró lidiar con eso de buena forma fue Ricardo Lagos, y su fórmula es muy difícil de reproducir. Y por eso todavía mantiene como una gravitas, una autoridad sin estar en el cargo. O sea, hay gente que uno se topa, expresidentes que uno se los topa y les dice presidente naturalmente, y en otros casos no. En el caso de Lagos pasa eso. Pero ¿cuál es la fórmula de Ricardo Lagos, Pablo? Que tú dices no, que es una... sí, es algo de él propio también, es parte de su carácter, me imagino. Es parte de su carácter, porque bueno, por algo a los reyes lo educan para ser reyes desde chicos, pero es cierta formalidad que no logras, que no es despectiva, y una cierta distancia también, capacidad de escuchar, pero también de ejercer el mando como decía, con gravitancia, qué sé yo, esas características que son muy difíciles de tener y de encontrar. Y a mí me parece importante pensar que el proceso, si que sabe un proceso nuevo, yo creo que de la convención tiene que buscar este decoro, tiene que buscar esta decencia, y tratar de encarnar, ¿cierto?, lo que queremos ver ahí. Lo que creo yo la mayoría de los chilenos queremos ver ahí es la idea de patria, la grandeza, digamos, de nuestra comunidad política encarnada en un proceso del que podamos sentirnos orgullosos y del que podamos sentirnos parte, todos los chilenos, y no una pelea flight que uno sería la constitución para la casa y el otro queda tirado. Esa es yo creo, y en ese sentido hay lecciones que podemos aprender ciertamente de esto, digamos, de contextos más monárquicos o otras formas de representar, digamos, la dignidad del Estado, de la unidad del Estado, más allá de las facciones políticas que buscan gobernar ese Estado. Solo para terminar, Pablo, el 19 de septiembre es el entierro oficial de la reina Isabel. ¿Tú crees que posterior al entierro, estamos muy encima ahora, se abre el debate por el fin de la monarquía, o tú crees que con el legado que dejó la reina Isabel II, ese debate ya se enterró? En algún minuto ella lo vivió en carne propia el debate, pero ¿tú crees que eso ya no va a ocurrir? Yo encuentro dudoso que las fuerzas republicanas en el Reino Unido puedan hacer eso. O sea, yo estoy acá en Escocia, anoche fuimos a ver la fila para pasar por la Catedral de St. Giles a despedir, digamos, a la reina. Eran 3 kilómetros de fila a las 11 de la noche en Escocia. Entonces, y bueno, y ahora se van a llevar el cuerpo a Londres, y las imágenes van a ser, supongo, parecidas. Obviamente el carisma y la autoridad que tiene Carlos no es la de su madre, y eso va a generar una que otra tensión. Ya saltaron algunos de estos territorios que son parte de la Commonwealth a decir, bueno, queremos movernos a hacer repúblicas. Hay presiones republicanas en varios de ellos. Ahí vamos a ver qué pasa, pero a mí me parece que la monarquía inglesa, o británica en este caso, ha sido la más exitosa de las monarquías, en el sentido que sigue cumpliendo una función diplomática muy importante y genera más ingresos de los que gasta, que son bastante altos, pero con rédito. Y a mí me parece que es una fuente de orgullo para muchos británicos. Por lo tanto, me parece que creo yo que va a seguir ahí. Obviamente, al que siga a esta reina que vio abrir y cerrarse el siglo XX, o sea, partió con la Segunda Guerra y terminó con la pandemia, y siendo como un soporte moral para el país completo en ambas situaciones,
va a ser muy difícil, pero bueno, ahí está el desafío de los que vengan. De las generaciones que vienen. Pablo Ortúzar, investigador del IES, te agradezco muchísimo que hayas estado por primera vez en nuestro canal, en el podcast de Nicole Rodríguez. Allá, ¿qué hora es? ¿Las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, por ahí, no? Así es. Así es, bueno, te agradezco que hayas estado todo este rato conversando con nosotros, que estés muy bien, Pablo. Chao, chao. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.